Hola, bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hola a todos. En esta ocasión, nos sumergiremos en la lección 6. Más testimonios acerca de Jesús. Exactamente. Y el texto clave para memorizar esta semana es Juan capítulo 12, versículo 32. Que dice, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Potentísimas palabras. ¿Listos para descubrir cómo diferentes personas reconocieron a Jesús como el Mesías? Por supuesto. A mí me fascina cómo la lección de esta semana nos lleva a explorar esos testimonios, ¿no? Revelando diferentes facetas de la identidad de Jesús. Totalmente. No solo nos quedaremos en las palabras, ¿eh? Claro. También veremos cómo Jesús demostró su poder. Ajá. A través de milagros y señales. Impactando a quienes lo rodeaban. Exacto. Empecemos con Juan el Bautista. Seguro. Un personaje clave en la historia de Jesús. A pesar de que Jesús ya tenía muchos seguidores, Juan se mantuvo firme en su misión. ¿Y cuál era esa misión? Señalar al Mesías. Exacto. Juan entendía perfectamente su rol, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículos 25 al 36. Ajá. Él se compara con el amigo del novio en una boda. Qué interesante. ¿Te imaginas? Imagínate. El amigo del novio está feliz por él, Sí. pero sabe que el protagonista es el novio. Claro. De la misma manera, Juan reconoce la superioridad de Jesús. Quien representa la unión con el pueblo de Dios. Exactamente. Qué buena analogía. ¿Verdad? Es que Juan no buscaba protagonismo, al contrario. No. Su humildad era asombrosa. O sea, imagínate, en Juan capítulo 3, versículo 30, declara, Él tiene que crecer y yo menguar. ¡Wow! ¡Qué palabras! ¿Te imaginas tener esa actitud? Es un gran ejemplo para nosotros. ¿Verdad? Pero, hablando de ejemplos, la imagen que Juan presenta de Jesús, Ajá. como el Cordero de Dios. En Juan capítulo 1, versículos 32 al 36. Sí. Era revolucionaria para su época. Totalmente. La gente esperaba un Mesías guerrero, ¿no? Un libertador político-militar que los librara del dominio romano. Pero Juan, al llamarlo Cordero de Dios, estaba apuntando a un tipo diferente de Mesías. Un Mesías que conquistaría Sí. a través del sacrificio Y del amor. y del amor, exacto. Juan estaba replanteando la imagen del Mesías, señalando su verdadero propósito, ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Tal como lo profetizó Daniel, Daniel capítulo 7, versículo 18. y esa imagen del Mesías, Ajá. que sacrifica su vida por la humanidad, Uf, nos lleva a analizar cómo reaccionaron las personas ante Jesús. claro. Hubo momentos de aceptación, Sí, pero también de rechazo, ¿verdad? por supuesto. La gente no siempre entendía a Jesús. No. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículos 51 al 71, después del milagro de la multiplicación de los panes, la gente quería coronarlo rey. O sea, imagínate esa escena. Increíble. Un líder carismático Ajá. que puede multiplicar el pan. ¿Sí? De seguro pensaron que podría vencer a cualquier ejército. Pero Jesús les revela su verdadera naturaleza como el pan de vida. Una revelación que causa confusión y rechazo entre quienes esperaban un Mesías terrenal. Claro, la gente buscaba un cambio político, no un cambio espiritual. Exactamente. Querían un Mesías que los liberara de Roma, no del pecado. Exacto. Pero en medio de ese rechazo, brilla la fe inquebrantable de Pedro, Sí. quien declara en Juan capítulo 6, versículos 68 y 69, Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Una declaración poderosa. Pedro, a pesar de la confusión de la multitud, reconoce la verdadera identidad de Jesús. Y eso nos lleva a otro testimonio crucial, el testimonio del Padre. Porque no solo las personas dan testimonio de Jesús, ¿cierto? Exacto. En Juan capítulo 5, versículos 36 al 38, Jesús afirma que sus obras y milagros son un testimonio del Padre. Es como si Dios mismo estuviera validando cada acción de Jesús. Y ese respaldo se hace aún más evidente en el bautismo de Jesús. Claro. En Mateo capítulo 3, versículo 17. Marcos capítulo 1, versículo 11. Lucas capítulo 3, versículo 22. Ajá. Y segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. ¡Wow! Se nos narra este momento crucial. Imagínate la escena, los cielos se abren, Impresionante. el Espíritu Santo desciende como paloma Sí. y una voz declara, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una declaración divina que no deja lugar a dudas. Es un momento clave que marca el inicio del ministerio público de Jesús. Y la culminación de ese testimonio divino se da en Juan capítulo 12, versículo 28, donde el Padre glorifica a Jesús, apuntando al sacrificio expiatorio en la cruz como la culminación de su ministerio. Realmente impresionante cómo todos estos testimonios se van entrelazando para mostrarnos quién es Jesús. Sí. Pero todavía nos queda un grupo por analizar.
la multitud. Ellos nos dan una perspectiva única sobre la reacción de la gente común ante Jesús. En Juan capítulo 7, versículos 37 y 38, durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús invita a quienes tienen sed a beber de él, prometiéndoles ríos de agua viva. Una imagen poderosa que nos habla de la necesidad humana de encontrar satisfacción espiritual. Sí, Jesús ofrece saciar la sed profunda del alma. Pero la respuesta a la multitud es diversa. Ajá. Como podemos ver en Juan capítulo 7, versículos 37 al 53. Sí. Algunos lo consideran un profeta, otros el Mesías, mientras que otros lo rechazan por su origen humilde. Es interesante cómo se genera esta división de opiniones. ¿Y qué hay de los líderes religiosos? Bueno. ¿Cómo reaccionaron ellos? Los fariseos en particular muestran un gran desprecio por la gente que sigue a Jesús. En Juan capítulo 7, versículo 49, los vemos menospreciando a la multitud que lo sigue, rechazando a aquellos que no compartían sus ideas. Increíble. Cómo el mensaje de Jesús desafiaba las estructuras de poder de la época. Totalmente. Y en medio de esa tensión surge la figura de Nicodemo, un fariseo que, a diferencia de sus colegas, defiende el derecho de Jesús a ser escuchado, como se ve en Juan capítulo 7, versículo 51. Nicodemo es un personaje fascinante. Sí. A pesar de ser un líder religioso, se siente atraído por Jesús y busca comprender su mensaje. Es verdad. Y aunque no se puede afirmar con certeza si Nicodemo aceptó a Jesús como el Mesías en ese momento. Sus acciones posteriores, como se describe en Juan capítulo 19, versículos 39 y 40, sugieren que su fe en Jesús fue creciendo. La historia de Nicodemo nos recuerda que la fe es un proceso, Totalmente. un camino que a veces se recorre en la oscuridad, En la oscuridad. buscando respuestas. Buscando respuestas. Y hablando de caminos, ¿qué te parece si continuamos explorando estos testimonios en la segunda parte de nuestro análisis? Me parece perfecto. Y a ti que nos escuchas, te invitamos a seguir reflexionando sobre estos testimonios. Sí. Y a estudiar la lección cada día para profundizar tu comprensión de la palabra de Dios. Nos vemos en la siguiente parte. Retomando nuestra conversación sobre los testimonios de Jesús, me gustaría explorar la importancia de compartir nuestra propia experiencia con Dios. Claro. Porque no se trata solo de leer y analizar lo que otros vivieron. No, por supuesto. ¿Verdad? La tercera pregunta para dialogar de la lección nos invita a reflexionar sobre esto. ¿Por qué es tan importante para nuestra fe? Sí. Contar lo que Dios ha hecho en y por nosotros. Y creo que la respuesta está en la naturaleza misma del testimonio. Exactamente. Cuando compartimos nuestra experiencia, no solo hablamos de Jesús, Sí. sino que mostramos cómo su amor y su poder se han manifestado en nuestra propia vida. Un testimonio personal contado con sinceridad puede impactar profundamente a quienes nos escuchan. Totalmente. A veces las palabras más elaboradas o los argumentos más lógicos no logran lo que una simple historia de fe puede conseguir. Es cierto, un testimonio genuino, contado con humildad, puede conectar con el corazón de las personas de una manera que la teología o la doctrina a veces no puede. ¿Es verdad? Y esto nos lleva a la primera pregunta para dialogar, que nos plantea un desafío muy interesante. ¿Por qué algunas personas, cuando se les presentan pruebas de que Jesús es el Mesías, las aceptan, mientras que otras las rechazan? Es una pregunta que ha intrigado a muchos a lo largo de la historia. Claro. ¿Será que la fe es un don que se concede a algunos y a otros no? Esa es una gran pregunta. La Biblia no nos da una respuesta definitiva, pero sí nos muestra que la decisión de aceptar o rechazar a Jesús es un acto de la voluntad humana. Dios nos ofrece su amor y su salvación, pero no nos obliga a aceptarlos. Es como si Dios nos invitara a un banquete, Me gusta esa analogía. pero nos deja la libertad de elegir si queremos participar o no. Entonces, podríamos decir que la fe es una respuesta al llamado de Dios. Sí, la fe es una respuesta a la gracia de Dios que se nos ofrece a través de Jesucristo. Esa respuesta implica una disposición a confiar en Dios, a entregarle nuestra vida y a seguir su camino. Y esa disposición muchas veces no depende tanto de la lógica o la razón, No. sino de una apertura del corazón Exacto. a la acción del Espíritu Santo. La segunda pregunta para dialogar nos lleva a reflexionar sobre la fuente de nuestro conocimiento de la verdad más importante. Y es Jesucristo murió por nuestros pecados. La pregunta es si la ciencia, la ley natural, la teología natural, la lógica o la razón pueden llevarnos a esa verdad. Y la respuesta, como bien lo señala la lección,
es que ninguna de estas disciplinas por sí solas o en conjunto pueden enseñarnos la verdad crucial de la salvación a través de Jesucristo. Es decir, que el conocimiento de que Jesús murió por nosotros no es algo que podamos deducir por nuestra propia cuenta, sino que es una revelación divina que nos llega a través de la Biblia. Exacto. La Biblia se convierte en la fuente última y autoritativa de nuestra fe. Así es. Y esto nos lleva a una reflexión muy importante. Si la verdad más esencial de nuestra fe no se puede obtener a través de la razón humana. ¿Qué nos dice eso sobre la importancia de la Biblia como fuente de revelación divina? Nos dice que la Biblia no es simplemente un libro de historia o de moral, sino que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo que nos revela el camino de la salvación. Por eso es tan importante estudiarla con diligencia, con oración y con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y no solo estudiarla, sino también poner en práctica sus enseñanzas. Claro. Permitiendo que la palabra de Dios transforme nuestra vida y nos guíe en nuestro caminar diario. Porque la fe no es solo un asunto de conocimiento intelectual, no, sino también de obediencia y de entrega a la voluntad de Dios. Totalmente. Y esa obediencia y entrega se nutren de la lectura constante de la Biblia, de la meditación en sus enseñanzas y de la aplicación de sus principios a nuestra vida. Y al hacerlo vamos descubriendo que la Biblia no es un libro estático, sino que es una palabra viva que nos habla de manera personal y relevante en cada etapa de nuestra vida. Qué bonito. A medida que profundizamos en nuestra comprensión de la Biblia, vamos encontrando respuestas a nuestras preguntas, consuelo en nuestras aflicciones y guía en nuestras decisiones. Qué bien. También vamos descubriendo que la Biblia no es un libro aislado, sino que está en constante diálogo con la historia, con la cultura y con las experiencias humanas. Sagrado. Por eso es tan importante leer la Biblia en comunidad. En comunidad. Compartir nuestras interpretaciones, escuchar las perspectivas de otros y aprender unos de otros. Exacto, porque la fe cristiana no es una fe individualista. No. Sino que se vive y se fortalece en el contexto de la comunidad. Y en esa comunidad, los testimonios personales juegan un papel fundamental. Sí. Ya que nos animan, nos inspiran y nos ayudan a ver cómo Dios está obrando en la vida de otras personas. Es como si cada testimonio fuera una pieza de un mosaico más grande que nos muestra la belleza y la diversidad de la obra de Dios en el mundo. Y al compartir nuestros propios testimonios, no solo estamos enriqueciendo la vida de los demás, sino que también estamos fortaleciendo nuestra propia fe. Porque al contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, estamos recordándonos a nosotros mismos su fidelidad, su amor y su poder. Y eso nos da la confianza y la seguridad para seguir adelante en nuestro caminar de fe, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Exactamente. Y con esa hermosa reflexión, hemos llegado al final de la segunda parte de nuestra inmersión profunda en la lección 6. Más testimonios acerca de Jesús. Llegamos a la recta final de nuestro análisis de la lección 6. Hemos explorado diferentes testimonios sobre Jesús desde Juan el Bautista hasta la multitud y reflexionado sobre la importancia de compartir nuestra propia experiencia con Dios. ¿Qué te ha parecido este viaje de descubrimiento? Lo que más me ha impactado es cómo estos testimonios, a pesar de provenir de personas tan distintas, convergen en un punto central, la identidad de Jesús como el Mesías. Exacto. Cada testimonio, desde su propia perspectiva, nos revela facetas de quién es Jesús y su misión. Y esa convergencia no es casualidad, es una evidencia del poder del Espíritu Santo guiando a quienes dan testimonio de Jesús. Esa misma inspiración la que nos anima a compartir nuestra experiencia con Dios. Totalmente de acuerdo. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que contribuimos a la expansión del reino de Dios. Y hablando de eso, la lección nos plantea una pregunta final muy relevante. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido sobre los testimonios de Jesús a nuestra realidad actual? Es una pregunta clave. La respuesta está en comprender que el llamado a dar testimonio de Jesús no se limita a un tiempo o lugar específico, sino que es un llamado vigente para todo aquel que ha experimentado el poder transformador del Evangelio. Es decir, que no importa si somos predicadores maestros o simplemente personas comunes, todos estamos llamados a compartir nuestra fe con quienes nos rodean. Exactamente. Y esa tarea no siempre es fácil, especialmente en un mundo que a menudo parece resistirse al mensaje del Evangelio. Es cierto. Pero la lección nos recuerda que el mismo Jesús enfrentó rechazo e incluso persecución por causa de su mensaje. Y a pesar de ello, nunca dejó de dar testimonio de la verdad. Lo hizo con amor, compasión y valentía. Ese es el ejemplo que debemos seguir nosotros. No se trata de imponer nuestra fe a los demás, sino de compartirla con humildad, respeto y con la confianza de que el Espíritu Santo obrará en el corazón de quienes estén dispuestos a escuchar. Y esa disposición puede surgir en los lugares más inesperados.
Recordemos el caso de Nicodemo, un fariseo que a pesar de su posición social y religiosa se sintió atraído por el mensaje de Jesús. Es verdad. Su historia nos enseña que no debemos subestimar el poder del testimonio personal, incluso en aquellos que parecen estar más alejados de la fe. Nunca sabemos cómo Dios puede usar nuestras palabras o acciones para tocar el corazón de alguien. Qué importante es recordar eso. A veces nos desanimamos porque no vemos resultados inmediatos. Pero la semilla de la fe puede germinar en el momento menos esperado. Para que esa semilla pueda germinar, necesitamos ser fieles en nuestro llamado a dar testimonio de Jesús tanto con nuestras palabras como con nuestras acciones. Nuestra vida debe ser un reflejo del amor de Dios, de su gracia y de su verdad. Porque al final el testimonio más poderoso que podemos dar es el de una vida transformada por el poder del Evangelio. Totalmente de acuerdo. Y con esa hermosa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión profunda en la lección 6. Más testimonios acerca de Jesús. Esperamos que este análisis te haya ayudado a comprender mejor la importancia de los testimonios en la vida cristiana. Te animamos a seguir estudiando la palabra de Dios y a compartir tu propia experiencia con Jesús con aquellos que te rodeen. Hasta la próxima. Hasta la próxima.